Ay, 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 mis queridísimos adictos al chisme y a las telenovelas turcas. ¿Listos para un festín de intrigas, secretos revelados y dramas dignos del mismísimo Estambul? Espero que sí. Porque su gurú del salseo turco ha vuelto con una dosis extra de veneno y revelaciones explosivas. Si son recién llegados a este su humilde canal, corran a darle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita. No querrán perderse ni una migaja de este festín informativo. Hoy, como ya lo adelanté en la intro, vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas y llenas de tiburones de la vida sentimental de una de las actrices más queridas y comentadas de Turquía, la inigualable Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem Aydin, la que conquistó nuestros corazones con su espíritu libre y su sonrisa contagiosa en Erkencikus. Pero, ojo mis chismosos. Hoy no hablaremos de sus personajes de ensueño ni de sus romances de telenovela. No, no, no. Hoy destaparemos la olla de presión de su vida personal, desvelaremos los secretos que sus exnovios quisieran mantener enterrados bajo 7 llaves y analizaremos, con lupa de detective, cada uno de sus desamores. Prepárense porque esto va a ser más picante que un plato de Adana Kebab. A lo largo de su meteórica carrera, Demet ha sido relacionada sentimentalmente con una larga lista de hombres, algunos famosos y acaudalados, otros discretos y casi desconocidos. Ella, fiel a su estilo, siempre ha intentado proteger su intimidad del escrutinio público. Pero como bien sabemos, la prensa rosa turca es una fuerza imparable, una legión de paparazzi hambrientos de exclusivas. Así que, armados con entrevistas explosivas, rumores jugosos, declaraciones de allegados y una investigación digna de un agente del MIT, vamos a desmenuzar los misterios que rodean los amores y desamores de Demet Özdemir. Abróchense los cinturones, porque el viaje será turbulento. Comencemos por el principio con una de sus primeras relaciones conocidas, su romance con Sekin Özdemir. Sí, mis chismosos, apellido coincidente. ¿Destino? ¿Casualidad? Sea lo que sea, esta relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes promesas del mundo del espectáculo, guapos, exitosos y aparentemente enamorados. Pero como suele ocurrir en estos cuentos, el final feliz se torció. ¿Qué pasó? Los rumores apuntan a que Sekin era, digamos, un tanto controlador. Bingo. Señales de alerta activadas. Celos enfermizos, exigencias constantes y una necesidad imperiosa de saber cada movimiento de Demet. Se dice que ella se sentía asfixiada, atrapada en una jaula de oro. Además, la diferencia de ambiciones profesionales también jugó un papel crucial en el desenlace de la relación. Demet, con su talento arrollador, estaba ascendiendo como la espuma, mientras que Sekin, a pesar de su innegable talento, no lograba encontrar su lugar en la industria. Estas inseguridades, al parecer, se manifestaban en discusiones acaloradas, reproches constantes y una actitud, digamos, poco constructiva. Demet, harta de la situación, tomó la valiente decisión de poner fin al romance. Pero ahora agárrense, que aquí viene lo jugoso. Fuentes cercanas a Demet aseguran que Sekin no se tomó la ruptura nada bien. Drama, drama, drama. Intentó reconquistarla por todos los medios, bombardeándola con mensajes, flores y promesas vacías. Incluso, según los rumores, llegó a presentarse en sus lugares de trabajo, interrumpiendo sus grabaciones y protagonizando escenas dignas de una telenovela de sobremesa. Un verdadero acosador emocional. Demet, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión, demostrando una fortaleza y una determinación que la honran. Dejó claro que no se dejaba manipular ni chantajear, y que no estaba dispuesta a volver a una relación tóxica y asfixiante. ¡Bravo, Demet! Así se hace. Después de este tormentoso episodio, llegó a su vida Yusuf Zim. Ah, Yusuf. El galán de telenovela, con su sonrisa profident y su cuerpo de infarto. Su romance fue un auténtico fenómeno mediático. Los fans enloquecieron al verlos juntos, y las revistas del corazón se llenaron de portadas con sus fotos. Parecía que por fin, Demet había encontrado a su príncipe azul. Trabajaron juntos en la exitosa serie Zilek Kokusu, Aroma de fresas, y la química entre ellos era innegable. La pasión traspasaba la pantalla. Pero, oh sorpresa. El cuento de hadas, una vez más, se desmoronó. ¿Qué pasó esta vez? Los rumores apuntan a una alarmante falta de madurez por parte de Yusuf. Otro red flag.
Al parecer, era un tanto inmaduro, irresponsable y poco comprometido. Demet, en cambio, buscaba algo más serio, una relación estable, con futuro y basada en el respeto mutuo. Se dice que las constantes fiestas y salidas nocturnas de Yusuf, sumadas a su comportamiento un tanto infantil y despreocupado, terminaron por agotar la paciencia de Demet. Pero esperen, que hay más. Al parecer, Yusuf tenía cierta tendencia a coquetear con otras mujeres, incluso cuando estaba con Demet. Escándalo. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella se sintió profundamente dolida y decepcionada por su comportamiento. Intentó darle una oportunidad, intentó hablar con él, intentó hacerle entender la importancia del respeto y la lealtad en una relación. Pero todo fue en vano. Yusuf, al parecer, no estaba dispuesto a cambiar. Demet, harta de las infidelidades y de las promesas incumplidas, decidió que no valía la pena seguir invirtiendo su tiempo y su energía en una relación que no la hacía feliz. Aprendió a las malas, que es fundamental tener claro lo que uno busca en una relación y no conformarse con menos. Lección aprendida. Y ahora, llegamos al plato fuerte de la noche, al clímax de este culebrón turco, su matrimonio con Ozan Kok. La boda del año en Turquía. Un evento fastuoso con alfombra roja, vestidos de ensueño, una lista de invitados repleta de celebridades y una cobertura mediática sin precedentes. Parecía que Demet había encontrado, por fin, a su alma gemela. Ozan, un reconocido cantante y actor, era todo lo que ella parecía buscar: talentoso, exitoso, divertido y aparentemente enamorado hasta las trancas. Pero como ya sabemos, las apariencias engañan. Y vaya que engañan. Después de apenas 8 meses de matrimonio, ¡zas! Anuncio de divorcio. Bombazo. El shock fue total. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había pasado entre bambalinas? Los rumores empezaron a circular a la velocidad de la luz. Se habló de infidelidades por parte de Ozan, de problemas de comunicación, de diferencias irreconciliables, de crisis existenciales. En fin, un verdadero festival de especulaciones. Pero la verdad, según fuentes muy cercanas a Demet, es mucho más compleja y dolorosa. Al parecer, Ozan era nuevamente un tanto controlador. Dios mío, la historia se repite. Se dice que no le gustaba la libertad que Demet tenía en su trabajo, que le molestaba su éxito y su independencia. Quería que ella se dedicara más a la vida de casada y menos a su carrera. Imposible. Demet es una mujer imparable, una trabajadora incansable que ama su profesión, y que no está dispuesta a renunciar a sus sueños por complacer a nadie. Además, se rumorea que Ozan tenía serios problemas de inseguridad, y que necesitaba constantemente la aprobación y la admiración de los demás. Esto se manifestaba en un comportamiento egocéntrico, en una necesidad constante de ser el centro de atención y en una actitud, digamos, poco empática. Demet, por su parte, es una persona sencilla, humilde y reservada que prefiere mantenerse alejada de los focos siempre que sea posible. Estas diferencias fundamentales en sus personalidades, sumadas a la presión mediática, a las expectativas sociales y a las constantes comparaciones, terminaron por desgastar la relación y llevarla al abismo. Y lo más impactante de todo es que, según estas mismas fuentes, Demet se sintió terriblemente sola durante su matrimonio. A pesar de estar rodeada de lujos, de la atención de los medios y de una legión de fans, sentía que no tenía a nadie en quien confiar plenamente, que nadie la entendía realmente y que nadie la apoyaba incondicionalmente. ¡Qué triste! Parece que Demet aprendió una valiosa lección de esta experiencia, que el amor no lo es todo, que la independencia y la autenticidad son fundamentales para ser feliz y que es mejor estar sola que mal acompañada. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y resiliente. A pesar de las decepciones amorosas, de las presiones mediáticas y de las expectativas sociales, ha sabido mantenerse fiel a sí misma y seguir persiguiendo sus sueños. Sus experiencias pasadas le han enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad, la autoestima y la importancia de rodearse de personas que te quieren y te valoran por quien eres. Y aunque seguramente no ha sido fácil lidiar con los rumores, las especulaciones y los juicios de los demás, ha sabido mantener la cabeza alta y seguir adelante con su vida. En resumen, mis queridos chismosos, la vida amorosa de Demet Özdemir ha sido un auténtico torbellino de emociones, secretos, revelaciones y desengaños. Sus relaciones pasadas han estado marcadas por la posesividad, la inmadurez, el control, la soledad y la falta de respeto. Pero a pesar de todo,
Demet ha sabido aprender de sus errores, levantarse una y otra vez y convertirse en una mujer más fuerte, más segura de sí misma y más consciente de lo que merece. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de los secretos de los ex de Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo un pequeño vistazo a su vida personal, y que la verdad completa solo la conoce ella. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet es una mujer increíblemente talentosa, valiente y admirable que merece todo el éxito y la felicidad del mundo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este vídeo. ¿Les ha sorprendido alguna de estas revelaciones? ¿Qué opinan de la vida amorosa de Demet Özdemir? ¿Creen que encontrará el amor verdadero? Los leo con atención. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse a mi canal para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla.